Buenos días y bienvenidos a todos nuestros miembros, suscriptores y gente que nos ve en este canal. Yo soy Lorena Mquía y estoy muy contenta de estar aquí con mi amigo José Nieto Morales para celebrar la publicación de su maravillosa novela, Los Últimos de la EGB. Lamentablemente, esto siempre sale en espejo, pero les voy a dejar la portada ahí para los que no hagan esa volteada mental de la pantalla. Bienvenidísimo, mi querido José, ¿cómo estás esta mañana calurosa? Muy bien, acalorado, pero muy bien. Y Lorena, gracias por invitarme a tu canal y de verdad que muy emocionado por poder estar aquí contigo. ¿Cómo fue para ti el proceso de Los Últimos de la EGB? Y para los que no saben qué es la EGB, por ejemplo, yo en un inicio, antes de vivir aquí en España, cuéntanos, ¿qué es la EGB? Bueno, pues la EGB era el planteamiento escolar que había, básico y obligatorio en España, hasta que se implantó la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria. Es muy interesante porque al final conseguimos aglutinar una generación, ¿no? Porque yo soy de los últimos que hicieron la EGB, es decir, yo hice la EGB hasta el 97 y luego a partir de ahí ya di el salto a la ESO. Y es interesantísimo porque todos los que compartimos estos últimos de la EGB o incluso los anteriores, somos, y a ti te incluyo, Lorena, porque somos de la última generación que lo digital todavía no se había hecho cotidiano. Sí, estoy de acuerdo en esa vivencia maravillosa de haber tenido una infancia sin móviles, sin ordenadores o con unos primeros ordenadores que tenías que compartir con toda la familia y con una juventud de estar mucho más en las calles y de tener relaciones más presenciales, podemos decir, con sus lados buenos y sus lados malos. Y justo antes de entrar al aire, José y yo estábamos platicando de nuestras infancias y de cómo ahora nos sentimos un poco más viejos, ahora que ya somos adultos y tal. Y le decía yo nunca volvería a ninguna etapa atrás, ¿no? Volvería a los 35, porque desde ahí está bien, pero antes, a la adolescencia, yo creo que yo no volvería. Y sin embargo, tú, José, has vuelto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué volver a la adolescencia, al acné, a la búsqueda de la identidad, cuando estamos, como hablábamos antes, tan cómodos en esta adultez en la que ya sabemos quiénes somos? ¿Por qué? Pues principalmente, siendo sincero, necesitaba sentir las sensaciones que ya había perdido en esos años, en esa época. Yo cuando miro atrás veo grandes diferencias a la adolescencia y la infancia que hay ahora o la niñez que hay ahora con respecto a la que había antes. A ver, la más importante es que los jóvenes de hoy en día han perdido la calle, los niños, los adolescentes, la infancia ha perdido la calle. Mi generación creo que fue la última que todavía poseíamos la calle, porque los que vinieron justo detrás ya cambió el concepto, ya digamos que todo eran actividades dirigidas, esta tarde tengo inglés, esta tarde tengo natación, fútbol. En mi época no había eso, es decir, yo no iba a actividades, yo cuando salía del colegio pues me iba a la calle a jugar al fútbol. Te dejaban Entonces, suelto, como decimos, te claro, dejaban claro, suelto. claro. Y fíjate, pese a que yo tuve una adolescencia un poco complicada, ¿vale? Por ciertas cosas, tengo unas sensaciones muy positivas, pero sí es verdad que yo, por ejemplo, a mi hijo no me gustaría que viviera mi adolescencia ni mi Vale, infancia. vale. Más allá del tema digital, ¿a qué te refieres con tener las calles? ¿Lo ves como algo positivo, como Sí, algo negativo? ¿Están demasiado protegidos los niños de hoy? ¿Eso es bueno, eso es malo? no lo veo ni positivo ni negativo. Sí es verdad que antes teníamos la posibilidad de superar ciertos límites que ahora los niños no la tienen. Mi madre me decía, no vayas a esa casa abandonada. Sabías que íbamos ahí. Eso no es bueno ni malo, pero sí es verdad que provocaba que esos niños tuvieran una especie de iniciativa de romper límites, de romper barreras, que los niños de hoy en día no la tienen. Mm. Eso se ha perdido. Ese enfrentarse un poco a la autoridad, ¿no? De esta manera, eso se ha perdido. Entonces ya estamos creando una generación de niños
en el que no tienen esos desafíos cuando son niños. Y yo para mí es muy importante. Y eso fue una de las sensaciones que yo quería plasmar en ese libro, entre otras muchas, porque una novela es un cajón donde meten muchas cosas, ¿no? Muchas emociones. Tú dices, es un Y a eso cajón me donde refiero. metes cosas, pero más bien para mí es un Sí, cajón que abres y salen cosas, no las metes. Empiezan a salir claro, cosas que ni te esperabas, ¿no? ni me esperaba. Y además, con respecto a lo que me dices, no te he contestado bien a la pregunta. Me has dicho, ¿por qué has querido volver a este momento? Si te soy sincero, para exorcizar ciertos demonios que hay en mi interior. Es la realidad. Es la única manera. Yo tenía eso ahí desde siempre. Y he de reconocer que desde que he publicado lo último de la IGD, he compartido incluso mi antigua miseria con la gente que se lo ha leído, me siento reconfortado. Impresionante, pero es la realidad. Pero Nada más claro, lejos de es la que la realidad. literatura, uno de sus objetivos es eso, ¿no? Recordarnos que no estamos solos. Y uno cuando escribe tiene esta esperanza de acompañar a los demás y de decirle a otros, a mí me pasó esto y tú no estés solo. Y la maravillosa sorpresa es que los otros te devuelven eso mismo y te dicen, a ti como escritor, ¿no? Yo también te entiendo, yo también te acompaño. Y eso para mí en especial fue una sorpresa maravillosa que tú ahora la estás experimentando, ¿no? Que la gente te lea y te diga, yo te acompaño a ti, no solo tú me acompañaste a mí con el libro, sino ahora yo te acompaño de vuelta, ¿no? Ese tema de la reciprocidad lector-escritor Sí, me parece preciosa. Y me encanta lo que dices de ese enfrentamiento al peligro, que era mucho más físico antes y que ahora lo que temen los padres, y yo que tengo 5 sobrinos, es las cosas que van a encontrar en Internet, ¿no? La ruptura de límites y las líneas que se traspasan están siempre dentro del móvil. No es ir a explorar, como dices, la casa abandonada, que yo también tuve la mía en mi adolescencia, sí, sí, sí. o escaparte, o hacer cosas sin permiso, sino qué vas a encontrar cuando estás encerrado en tu cuarto, ¿no? Y esa protección es mucho más difícil que la protección de saco al niño de ese colegio y lo meto a otro. Entonces, el reto, además, para los padres, bueno, eso también lo podríamos hablar porque es un tipo de educación que me imagino que es muy, muy diferente, ¿no? Considero que es tremendamente más peligroso lo que tenemos ahora para los niños que lo que había en mi caso. Y es la realidad. Yo a lo más que podía enfrentarme cuando tenía 10 años era una revista, para que nos hagamos una idea, ¿no? Eh, Era lo máximo tener eso, porque no teníamos acceso a la cantidad de medios y bueno, no sé, pero que ahora es mucho más peligroso de mi modo de ver redes sociales, páginas, infinitamente más peligroso que ir a una casa abandonada donde puede ser que te encuentres Bueno, cualquier tú cosa. dices eso, pero leyendo la historia de Sergio, el Sí, súper entrañable protagonista de esta historia, que lo tenemos aquí protagonizado en el centro de su portada, para él sí que ha sido peligroso eh, visitar la casa abandonada, proverbial, ¿no? Cuéntanos un poco de Sergio, del protagonista de esta historia, porque si no, tú y yo podemos hablar para siempre de mil cosas. Tú viajaste para exorcizar cosas y esto se encarnó en, no solamente en un protagonista, porque la magia de esta novela, que cuando yo lo leí por primera vez te lo dije, es, tenemos un claro protagonista, pero no nada más eso, tenemos un montón de personajes que en mi mente existen, que son totalmente tridimensionales y que me creo que existen hoy, bueno, o entonces, en este barrio, ¿no? O en estos barrios. Pero antes que nada, cuéntanos un poquito del adorable Sergio, el protagonista. pues Sergio es el típico chico que sufre acoso en un barrio muy humilde. Le encanta la música, es una persona muy sensible. Y estar sensible en el 97 no es como ser sensible en el año 2024. Sufre un sobrepeso, principalmente por los problemas de ansiedad que tiene, y tiene que lidiar con un acoso en un barrio humilde, eh, y además con una serie de problemas ya muy serios, y al final se embarca en una aventura en el que conoce a gente, porque claro, esto es como la realidad nuestra, nos pensamos que el mundo es muy pequeño, pero en cuanto salimos de nuestro área, nos damos cuenta que no,
que hay gente como nosotros, que hay gente con nuestros gustos. ¿Qué pasa? Que ahora es muy fácil con Ya, internet, pero en el 97 yo era de barrio y si a los del barrio les gustaba esta música, pues yo tenía que escuchar esa música porque si no era el raro, ¿no? Claro, Sergio, cuando sale del barrio humilde en el que vive, se encuentra que no, que el mundo es muy grande y que hay gente con sus gustos, con sus problemas y para él eso es un choque frontal. Claro, todo esto se tiene que maridar con una serie de problemas serios que están rodeándolo y bueno, pues, y con una ansiedad galopante que en alguno que otro momento le dejó una mala pasada. claro. Sí, bueno, es una novela que la llamarían en inglés de coming of age o una novela Hmm. iniciática, ¿no? De esta búsqueda de la identidad en un mundo en donde las presiones sociales y además el contexto específico de Sergio, bueno, lo limita un montón o como tú dices, lo motiva a encontrar quién es él, ¿no? Y él, las novelas iniciáticas, que son estas novelas de jóvenes que están justamente cruzando el umbral, dejando atrás la supuesta inocencia, ¿no? Porque yo pongo en duda que la infancia sea realmente inocente, pero cruzando el umbral hacia la adultez o hacia la juventud, digamos, están decidiendo quiénes van a ser, ¿no? O diríamos estereotípicamente en qué clase de hombres se van a convertir. Y también es muy diferente el ser un hombre en el 97 que el ser un hombre en el 2024, ¿no? ¿Qué es para Sergio ser un hombre? ¿O cuáles son los retos en nuestra juventud, de ser un hombre? ¿Qué implica eso y qué implicaba entonces? Bueno, pues Sergio es diferente a sus amigos del barrio. Él le gusta ver series que no debería de ver, siente la música de una manera muy especial, es capaz de hablar con una chica y sentir una empatía grandísima por ella. Todas esas cosas no eran común en los adolescentes del año 97, No, incluso no, más atrás. A ver, esto a mí me ha supuesto, voy a salirme un poco, Lorena, si no te importa. A mí me ha supuesto esto, no un problema, pero sí cierta confrontación, porque el personaje de Sergio tiene rasgos de mi personalidad. Al final, cuando construimos personajes, pues yo intento basarme en experiencias que yo he vivido para poder trasladarlas bien. No hay una fórmula mejor, es así. Lo que yo cuando intento convertir mi experiencia en palabras, la mejor forma que me he dado cuenta que la hago es haberlas vivido. Entonces, los que me conocen, los que son de cerca, saben que yo pues, he sufrido cierto acoso, he tenido bullying en mi adolescencia, soy una persona que me encanta la música, es decir, que hay patrones muy similares en nuestra personalidad, pero no soy Sergio, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto me ha llevado a mí tener que dar explicaciones a mi claro. círculo cercano y bueno, no sé si a ti te ha pasado algo parecido, pero es muy curioso porque además no solamente tengo que pelear porque, no sé si te ha pasado a ti en un inicio, pero yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir, cuando publiqué la novela, nadie me tomaba en serio. ¿Y qué escribes tú? Era una cosa y me sentaba fatal, me Ya, sienta fatal, porque todavía hay gente que dice, pero si tú eres empresario, ¿por qué escribes una novela? Es ya. como que no deberías de hacer eso. Entonces, ya No no ven que puede solamente, haber más facetas de una persona, pero eso claro, ocurre, claro, cuando nos quedamos como tú decías hace un rato, en nuestra pequeña burbuja, ¿no? En nuestro círculo claro, interno, que nos conocen como una cosa y nada más. Y eso incluso llevándolo al tema de la secundaria, del bachillerato. Yo me acuerdo que me invitaron a la reunión de 20 años de mi bachillerato. Y yo dije, yo no quiero ir, ¿no? Fui 5 minutos y las personas ahí vuelven a hacer exactamente, vuelven a jugar los roles que jugaban en el bachillerato, fíjate, como magia, fíjate. y yo dije, yo aquí me tienen entendida como, pues eso, como la rara, como la empollona, como la empollona, que ya la aprendí de España, pero bueno, la nerd, la geek, la que sabe palabras muy raras, la que oye música que nadie escucha, la que se corta el pelo como niño, etcétera, etcétera. Yo no quería tener que ir a jugar ese papel ahí. Yo en el contexto en el que ya estoy rodeada de la gente
que me hubiera gustado tener en la adolescencia, ¿no? La gente que tiene cosas en común conmigo, la gente que encuentra a Sergio cuando sale de su burbuja. Claro, Entonces, eso nos pasa también cuando publicamos y en primera, la gente cree que tenemos una sola historia, la nuestra. Entonces nos va a buscar sí, en todo lo que escribimos. No pueden conceptualizar que estemos inventando cosas. Nos buscan, se buscan a sí mismos y solo nos pueden ver como ese rol, ¿no? Como a mí me veían como la rara, me van a seguir viendo como la rara. Entonces hay que pensar en escribir para el lector ideal, el que está fuera de ese círculo, ¿no? Y aunque queremos compartirlo con nuestra gente querida, nuestro libro más probablemente le va a tocar a un extraño. sí, es que, con respecto a lo que dices, de que has vuelto a los 20 años, a la reunión de los que estuviste estudiando el bachillerato, es que un adolescente, yo eso hago un símil de la siguiente manera. Un adolescente con sobrepeso, cuando se convierta en adulto y ya sea el tío más bueno del mundo, va a seguir siendo un adolescente con sobrepeso. Yo lo tengo clarísimo. Al final hay traumas, hay emociones que marcan. Hay emociones más fuertes y más suaves, pero hay emociones que marcan. Otro símil con respecto a lo del adolescente con sobrepeso, el acoso, el bullying. El bullying yo al final no quiero victimizarlo, pero sí es verdad que es una de las emociones que marcan, como el adolescente con sobrepeso. Si te hacen bullying de adolescente o de joven o de niño, eso te marca el resto de tu vida, te marca. Y una forma de exorcizarlo es escribiéndolo. Claro, pero a ver, ¿no se supera eso nunca? Tú dices te Sí, marca, sí, marcar, claro, te pero marca, se supera, por supuesto que se supera, pero es una cosa que vas a llevar ahí por este tipo de emociones, que no quiero llamarlo trauma, ¿vale? Este tipo de emociones te superan, pero lo tienes ahí. Es como perdonar una infidelidad. Tú puedes perdonarla, pero a que la tienes ahí, pero no la ¿vale? olvidas, ¿no? Perdono, pero no No la olvido. olvidas, no la olvidas. Y yo creo que hay ciertas cosas que se quedan ahí, aunque las superes. Es como cuando el alcohólico supera el alcoholismo, no vuelve a probar el alcohol porque sabe que si lo prueba va a volver a caer. No sé, hay algo ahí que se escribe a fuego en nuestra Sí. alma y aunque se supere lo tenemos ya para siempre. Quiero decirles que esta novela acaba de salir hace apenas un par de meses o un mes En apenas, mayo, el 11 de mayo se el publicó. 11 de mayo, y es una novela maravillosa ahora que hay tiempo para leer en el verano, eh, con, una, con una extensión no tan difícil de cargar, pero que tampoco se la van a comer en el No, vuelo, ¿no? Que les va a durar hasta que lleguen a la playa, al monte, al pueblo o a su casa de vacaciones. Hacerse adulto, la maldad, las calles, la violencia. Los niños son malos por naturaleza. me ha hecho la pregunta en un momento en mi vida muy complicado, porque, porque tengo dos hijos, uno de 4 y otro de 2, son muy pequeñitos. Y el de 4 es el niño más noble del mundo. Pero la niña de 2 años, es que yo no sé dónde saca esa picardía. No sé, no sé. Entonces, claro, si no estuviera en esta etapa de la vida, lo mismo te digo que no. Digo, no, los niños son buenos, pero es que yo veo que mi hija le da 100.000 vueltas a todo para conseguir sus objetivos. Entonces, no sé qué contestarte, la verdad. No sé qué contestarte. Además de Sergio, ¿qué otros Sí, personajes tenemos por aquí? yo al escribir la novela, intenté, bueno, todos los personajes van en primera persona, no es como en Juegos de Tronos, que es una primera persona como que va al hombro, ¿no? que va enganchado, ¿no? Pero es una primera persona completa. Eh, Algo que me resultó muy difícil de escribir, porque tenías que darle toda la profundidad del mundo a cada uno de los personajes. No, tenías que ver toda la lista, entonces todos los personajes están muy pensados. De primera, de primeras puedes pensar que son personajes estereotipados, pero nada más lejos de la realidad. Yo creo que al final sí tienen su personalidad y al final pueden ser perfectamente personajes reales. Entonces, yo lo que sí intenté es trasladar los personajes o las personalidades más icónicas de ese final de los 90, ¿no? Al menos los que yo recuerdo, al menos los que yo siento, ¿no? El chico que todo le sale bien, que es guapo, que tiene éxito en todos los aspectos. Luego tenemos el friki, ¿no? O el nerd, como decís vosotros.
Luego tenemos al gamberro, que todo le va mal porque tiene muy mala suerte, pero que en el fondo tiene buen corazón, ¿no? Luego tenemos a la madura, ¿no? Que sigue siendo hermosa e inteligente, pero el tiempo al final pasa de manera inexorable para todos. Entonces, claro, yo he intentado, uno de mis objetivos al desarrollar el libro ha sido empatizar, conseguir empatizar. Y yo creo que si has nacido entre el 70 y medio y el 89, ahí si estás en ese rango, es complicado que no consigas empatizar con alguno de los personajes. Independientemente de que, por supuesto, si has nacido en otra época, pues vas a empatizar porque al Eso es final lo que son te iba a decir, que personalidades. eso no es necesario, ¿no? Claro, Porque más bien creo que lo maravilloso es que un adolescente hoy va a leer tu libro y va a decir, ah, los contextos cambian, pero la vida es igual. O sea, eso porque es dejamos cierto, que los retos puede que sean distintos, pero el fondo de los retos para mí sigue siendo el mismo, que es quién eso es soy cierto. yo, con quién puedo conectar y las preguntas que se hacen los jóvenes, ¿no? Que por eso yo amo escribir para jóvenes también, que tienen las preguntas importantes a flor de piel. Nosotros los adultos luego nos confundimos de repente de cuáles son las preguntas importantes, pero aquí todos se están preguntando quién soy, qué clase de persona quiero ser, ¿no? ¿Para qué Sí, estoy en este mundo y con quién puedo vincularme, ¿no? Y esto es lo único importante, ¿no? sí, sí, es cierto. Después de Sergio, para ti, ¿cuál es el siguiente personaje que más te movió? A ver, yo tengo devoción por Lola. Lola es la madre de Sergio. No lo sé, pero desde el primer momento sentí una atracción hacia ella, ¿vale? En todos los aspectos, porque pasa que no quiero hacer spoilers, pero el que se lea la novela se va a dar cuenta que a ella a la que más cuido, aunque sufre muchísimo, porque es verdad que tiene un sufrimiento, tiene un miedo tremendo a la soledad, pero siento una cierta devoción, ¿no? Es decir, siento que su personalidad es completa, que es inteligente, que es atractiva, que es luchadora, pero que como todo, cuando tienes que desarrollar tu vida en sitios que a lo mejor pues, las oportunidades son mínimas, pues los destinos que tenemos pues se suelen truncar y suelen ser malos, ¿no? Pero para mí es curioso porque hay personajes muy potentes, como puede ser Frank, que es el amigo de Sergio, o los mismos amigos que se echa posteriormente en el barrio rico, Sergio. Pero Lola para mí, yo cuando tenía que hablar de Lola, era para mí una satisfacción plena. Y yo esta novela la empecé a escribirla cuando estábamos confinados, en 2020. Yo ya escribía de antes, pero fue en 2020 donde ya la gesté, digamos, al inicio, de manera potente. Bueno, pues yo muchas veces tenía a mi hijo en mis brazos y en las ingentes cantidades de tiempo que pasaba para dormirlo, porque era malísimo para dormirlo, hablaba con esos personajes. Es que yo hablaba con ellos, es decir, yo creo que le he construido una personalidad tan completa porque me he tirado horas hablando con ellos. Yo estaba moviendo a mi hijo para dormirlo, yo cerraba el ojo y estaba hablando con Sergio, estaba hablando con Lola. No sé, a lo mejor es algo raro, pero sí he mantenido un montón de conversaciones con mis personajes. A mí no Hasta el punto que, me parece ¿no? maravilloso. He hablado, yo no, a ver, yo no he hecho una ficha de personaje. Los cursos que he hecho de escritura creativa siempre hablan de hacer una ficha. Yo no he hecho eso. Yo he hablado con ellos. ¿Y cuánto tiempo te tomó la novela? Tomando en cuenta que a veces las novelas empiezan a construirse en nuestro cerebro, ¿no? Antes de que nos sentemos a escribir. Mucho, porque mi situación personal es muy complicada. Como bien he dicho ya numerosas veces, espero no tener que decirlo más, tengo dos niños y además tengo negocios, soy empresario, soy autónomo. Y me ha costado mucho trabajo sacar tiempo para escribir, pero tengo una ventaja. Yo tengo muchos defectos, soy todo defectos, pero tengo una ventaja. Puedo escribir en cualquier ambiente. Es más, si yo, por ejemplo, estoy en mi casa y le pongo los dibujos a los niños, puedo escribir 10 minutos. No soy de los que tienen que habituarse a la historia para acostumbrarse, no, yo si tengo que escribir 10 minutos, escribo 10 minutos. Puede ser que sea uno de los motivos por el cual los capítulos son súper cortos, pero tengo esa capacidad. Y creo que tengo esa capacidad porque siempre estoy pensando en la historia. Por eso luego me dejo la compra del Mercadona, se me olvidan mil cosas. Hace rato mencionaste una palabra muy interesante, destino. Hablabas de el destino que podía tener Lola, que se vio truncado, ¿no? Eh, esta serie de personajes que se mueven, muchos de ellos, en un barrio difícil y que por lo tanto tienen
más limitaciones o van a tener que luchar más fuerte para salir de ahí si es que quieren o pueden salir de ahí. ¿Cuál es tu visión justamente acerca de esto, no? Porque el sueño americano, por ejemplo, norteamericano, Mm, es que mm. cualquiera puede lograr lo que sea. ¿Es verdad esto o cómo ves tú esto con respecto a tus personajes? ¿Crecen en este ambiente? Mm, ¿Tiene esta gente posibilidad de salir de este ambiente y no repetir los patrones, no? He pensado mucho en eso. He pensado muchísimo. Es más, en la historia, tú que la has leído, te has dado cuenta que eso está muy presente. Por eso yo creo que me ha hecho la pregunta muy acertada. He pensado mucho eso y, claro, hay una respuesta políticamente correcta, Que es que que es sí. la que todos pensamos, y es que, pero realmente yo creo, a ver, a ver, yo me he criado en un barrio muy humilde. Me he criado en un barrio de las características del barrio que traslado en la novela, y es la realidad. Las posibilidades, las oportunidades que yo he tenido, no quiero engrandecerme, ¿de acuerdo? Han sido mínimas y he tenido suerte en la vida. Gente de mi edad, compañeros, amigos de mi edad, no han tenido la suerte que he tenido yo. ¿Qué pasa? Que es muy fácil echarle la culpa a mamá, a papá, al barrio, al gobierno de nuestro destino. Es, digamos, a lo que se ha acostumbrado un poco, por desgracia, este grupo de personas que es verdad que han tenido menos oportunidades. Es decir, partimos de una inferioridad a nivel de oportunidades. Eso es una cosa que es categórica. Pero en algún momento nosotros tenemos que coger el timón. Esto creo que lo decía J.K. Rowling en la entrevista, no sé si la habéis visto, en la entrevista que leí en la universidad hace unos años. Dice, está muy bien echarle a la culpa de nuestros traumas, de nuestros problemas a nuestra familia, a nuestro entorno, pero hay un momento de la vida en el que nosotros cogemos el timón de nuestro destino, de nuestro coche, ¿no? Y ahí tú tienes que trabajar, formarte, y al final las oportunidades acaban saliendo en el peor de los sitios. Da igual, pero si tú trabajas, si tú estudias, si tú te esfuerzas, aunque vengas del peor sitio del mundo, vas a poder ver un camino. Es que estoy seguro. Entonces, estas personas que viven en barrios humildes, que además son injustos, porque es verdad que no se les suele dedicar a nivel municipal, autonómico y nacional los recursos que necesita esos barrios o esas zonas de la ciudad para que salgan adelante, y es cierto, pero nosotros tenemos la capacidad de llevar nuestro destino, ¿vale? Partimos con inferioridad, pero no significa que no podamos conseguirlo. Salimos por detrás en la carrera, pero si aprietan, los pillan. ¿Sí crees? Yo creo que sí. Entonces eres un Yo creo que optimista. yo sí. Yo sí. Pero no hay que dejar de reclamar la injusticia en la que se vive en estas zonas de las ciudades y en estas zonas pobres y deprimidas. Hay que seguir peleando, pero eso no significa dejarse llevar. El problema es que al final queremos que nos lo den todo mascado, pero no es así. Las nuevas generaciones tienen ese problema, mucho. Lo veo, es decir, todo tiene que ser fácil. No, las cosas no son fáciles. Hay que trabajarlas. Y si vives en un barrio humilde, en una familia humilde, pues lo vas a tener más difícil aún, pero eso no significa que no lo puedas conseguir. Tú publicas con letra minúscula. Cuéntame del proceso, ¿no? Del proceso, del proceso, lo que Sí, tú me porque me digas, imagino te que digo lo más difícil. escribir, y luego toca, bueno, pues corregir, confrontarte con críticas, maquetar, Vale, publicitar. vale. A ver, lo más difícil, tengo dos cosas que me resultaron más difíciles. Primero, y esto te pasará a ti también, escribir de lo que duele, Mm. porque hay cosas que a mí me duelen. Es decir, hay cosas que, hay emociones que yo he vivido, no como las planteo ahí, pero hay emociones que yo he vivido ahí, y eso duele. Y escribir de lo que duele, de lo que duele, duele, pero luego deja de doler. ¿Eh? Es curioso, cuando lo plantas ahí, dices, ya lo he soltado, ¿vale? Eso, a la hora, en el proceso creativo, eso fue lo más difícil. Y en el proceso de publicación, para mí ha sido que lo poco que se le toma en serio a la gente que crea historias hoy en día. O eres de ese 0,001% que vende millones de ejemplares. Al final pasa una cosa, yo entiendo, a mí no me tomaron en serio, vale, yo no, tampoco tienen que tomarme en serio. Es mi primera novela, yo estoy muy orgulloso de lo que he escrito, pero
al final he escrito una historia. El tema, a ver, con lo del COVID se puso de manifiesto la importancia de ciertas profesiones, que yo no le quito mérito. Un sanitario, un arquitecto que te hace la casa donde te sientes seguro. Se le dio mucha importancia a esas profesiones y además ahora se sigue dándole importancia. Pero que no se nos puede pasar que con esas profesiones tú consigues sobrevivir, pero con las historias tú estás vivo. Habría que darse una reflexión. ¿Merece la pena vivir en un mundo sin historia? Yo no creo que no estaría dispuesto a vivir en un mundo sin historia. Entonces, esto que estoy yo trasladando, la gente no lo valora. No lo valora. Es decir, está escribiendo un libro. Entonces, ese choque de conocidos, de familiares, se reían, ¿no? Un poco cuando le explicaba que había escrito una novela. No me tomaban en serio. Eso me ha dolido mucho también. Pues yo Me ha creo que resultado muy ahí complicado. es cosa, y lo digo no solamente para ti, sino para todos los que nos escuchan, repito, de salir del circulito interno. Porque tú entras a una comunidad como la que hay en el canal, o por ejemplo a un taller Sí, literario, y yo tengo dos, ¿no? Y tendría más, si tuviera más tiempo, por ver cómo nos alimenta a los escritores encontrarnos en el espejo con otros como nosotros. sí. Y hay muchas comunidades de escritores, y de nuevo lo digo en general, ¿no? Para los que nos escuchan, y que sí le damos importancia a eso. Pero es verdad, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con el mundo editorial o literario últimamente? Que hay un exceso de oferta. Y mucha de esa oferta no tiene la menor calidad, y mucha de esa oferta hoy está escrita por inteligencias artificiales al grado que Amazon tuvo que hacer una prohibición de la cantidad de libros que un ente, persona, puede publicar al día. Al día. Tú te llevas 3 o 4 años ponderando esto, sufriendo, haciendo terapia quizá, escribiendo, Sí. rebuscándote. Y bueno, pero yo creo que siempre hay arte para un tipo de gente y arte para otro tipo de gente. Y por más que parezca cierto eso que dices, de que no se toma en serio, al final los primeros que nos tenemos que tomar en serio a nosotros somos nosotros mismos, y luego buscar la gente que crea en nuestros sueños, ¿no? No siempre está tan cerca, y no siempre, y eso es muy raro, ¿no? Descubrir que no es la gente que más nos quiere la que entiende esta parte de nosotros. Vamos a puntualizar. Esto no es un libro terapéutico, es una novela bien escrita, Sí. con personajes tridimensionales, con un montón de complejidad, con narradores múltiples en primera persona, como ya decías. Así que hay que retomar el hecho de que el arte salva, como decías, a nivel humano, pero también el arte embellece el mundo. Y esta es una novela maravillosa, para mí iniciática, que se sigue necesitando, que los adolescentes y los adultos las necesitamos, porque esta novela no es solo para adolescentes, ¿no? Que los protagonistas sean jóvenes, es para cualquiera, porque nosotros viajaremos, pero también hay protagonistas adultos, y la cantidad de temas que se tocan, desde la violencia, desde la desigualdad, con un sentido del humor y con una ternura que es muy entrañable, ¿no? Hace que sea una lectura, bueno, para gente, yo diría que puede leer la gente de 14 para arriba, mezclando intriga, acción, erotismo, drama, tensión, y con un final impactante. El autor nos transporta a los últimos días de la infancia con una profundidad conmovedora. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice esta sinopsis, y quiero invitarlos a buscar Los últimos de la EGB de José Antonio Nieto Morales. ¿En dónde? ¿En dónde podemos encontrarlo? Bueno, pues está disponible en Amazon y bueno, y además quiero aprovechar para trasladar a los seguidores que el 12, 13 y 14 de julio, hora peninsular española, va a estar de forma gratuita en digital, en EPUB. O sea que el que quiera leerlo podrá Ahí descargárselo está. gratis en sus móviles y Kindle, 12, 13 y 14 de julio. 12, 13 y 14 de julio. Vamos a dejar el enlace en la descripción del video para que no haya el pretexto, ¿no? Ahí pueden generar su propio club de lectura con Los últimos de la EGB, y leerlo de manera gratuita. Se los recomiendo un montón. Ya conocieron aquí a José, que esta es su primera novela, pero ya ha escrito desde antes, y seguramente ya tendrá alguna otra cosa cosiéndose por ahí. Quiero comentar dos cosas, Lorena, si me permite. Primero, quiero destacar la importancia, si me lo permite, de la labor que tuviste conmigo de informe de lectura. Aunque tú no lo creas, para mí fue fundamental porque es muy complicado hoy en día
encontrar a profesionales que den una opinión honesta y sincera de una novela. Y te lo voy a explicar el porqué. Normalmente, los profesionales que se dedican a hacer informes de lectura o informes comentados como los que tú haces, también llevan servicio de publicación, digamos que es difícil encontrar un profesional de tu perfil. Te van a decir que va a estar bien la novela, porque ellos lo que quieren es que publiques con ellos. Hay muchos que te van a hacer informes de lectura, pero que sean sinceros, sabiendo que a lo mejor lo que les va a decir no es lo que el escritor quiera leer, porque además cuando nosotros escribimos sabemos que eso es nuestro niño y nos va a doler, aunque digamos que no nos va a doler si dicen que algo no está bien. Pero es lo que necesitamos, porque si no te estás equivocando, no publiques, entonces no publica. Entonces, a eso voy a decir, quiero poner en relieve eso, la importancia del trabajo que haces a tus clientes, porque para mí significó el saber que estoy publicando algo de calidad. Los escritores en ciernes o los escritores tienen que tener eso muy claro. Ten cuidado, mirad bien los profesionales de lo que os rodeáis para que os den esa información sobre vuestro libro antes de publicarlo. Y segundo punto, ya de verdad que acabo, la literatura hoy en día se está convirtiendo, la literatura comercial, veo que se está convirtiendo un poco como las series de Netflix. Son todas iguales. No sé si te das cuenta que ve una serie, ve otra serie y dices, pues bueno, pues con la literatura comercial me está pasando eso. No sé si es tu sensación, pero al menos es la mía. Yo estoy saliendo un poco de los bestsellers, de este tipo de literatura, porque me estoy dando cuenta que no me está aportando mucho. El hecho de que tú hayas escrito, quiero darte la enhorabuena por el cuerpo de Dorotea, porque es algo diferente. Y de la misma forma que es diferente encontrar a profesionales para que den el informe de lectura que das tú, es ya cada vez más complicado encontrar a escritores con la valentía de escribir algo diferente, de otra forma que te haga pensar, que salgas de la normalidad que se está estableciendo en la literatura hoy en día. Y tú con el cuerpo de Dorotea creo que lo has conseguido de una forma exitosa. Así que también invito a los lectores que quieran, que quieran probar literatura narrativa, no algo comercial, sino algo que te haga pensar, que de esos libros que los cierras, te vas a la cama, cierras los ojos y le das vuelta al personaje, le das vuelta a lo que ha pasado. Eso es la buena literatura. Muchas gracias. Yo siento que sí se sigue haciendo buena literatura, pero es verdad que hay que buscarla. Hay que salir de los grandes anaqueles, de las grandes librerías y de la gente que paga más por hacerse promoción o que tiene suerte de estar en una de las editoriales gigantescas y buscar más pues entre la gente que estamos muchas veces autopublicando porque no se le está dando foro a algo que no vaya a vender, ¿no? Esta mezcla de querer vivir del arte y del arte y de la escritura o los textos que se venden como literatura y que solo son productos, hace muy difícil para el público saber qué escoger, ¿no? Hay una sobre oferta y dentro de esa sobreoferta muy bien publicitada, pues las cosas que no son tan comerciales o que van a un nicho más, pues como tú dices, el cuerpo de Dorotea, yo estoy consciente, por ejemplo, de que no es una novela fácil. Y eso lo veo bien, y eso me gusta. No es una novela fácil de leer. Y he escrito novelas que son más sencillas de leer y esta es otra cosa. Yo no voy a opinar de si es buena o mala, pero sé que es difícil. Y en ese sentido, siempre va a haber gente que quiera ese reto, ¿no? Solo hay que permitirnos conocer que existe gente que lo está ofreciendo, ¿no? Y con tanto bombardeo de información de las grandes empresas, difícil, difícil. Pero aquí estamos tú y yo haciendo nuestra luchita también, diciendo, sí, estoy escribiendo aquí desde mi alma, estoy ofreciendo algo genuino, hecho con toda la dignidad, corregido, revisado, con años de trabajo, y para mí eso es lo más valioso, ¿no? Así que a mí me pareció muy entrañable tu novela, me encantó, se la recomiendo a todos sin distinción, porque tampoco es como Dorotea, que la gente que no tiene estómago para el gore le diría, no, pues tal vez esa no la leas. Me parece una novela que por su naturaleza es bastante universal, ¿no? Y está ahí al alcance de todos, y además 12, 13, 14, no se la pierdan ahí. Agradezco muchísimo la confianza y me llena de orgullo ver tu obra terminada. Desde que la leí te dije que era maravillosa, así que, pues nada, muchísimas, muchísimas felicidades. gracias a ti, Lorena, por todo.